Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y si es tu primera vez por aquí, muchísimas gracias por estar. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y acompáñenme en esta aventura llena de noticias, chismes y mucho, pero mucho entretenimiento. Pero bueno, basta de formalidades. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que literalmente está incendiando las redes sociales. El título lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin será papá. La noticia que enloquece a sus fans. Exacto. Vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores, especulaciones y por supuesto mucho entusiasmo. ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Quién es la afortunada? ¿Qué significa esto para Kerem, para sus fans, para el mundo de las telenovelas turcas? Todas esas preguntas y muchas más, las vamos a responder hoy. Prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y por supuesto, mi opinión personal. Porque, vamos a ser honestos, ¿a quién no le gusta el chisme? Así que sin más preámbulos comencemos. Kerem Bürsin. Ese nombre solo evoca imágenes de un hombre con una sonrisa cautivadora, una mirada que te atraviesa, y un talento actoral que le ha ganado legiones de fans en todo el mundo. Desde sus inicios en Güneş y Beklerken hasta su consagración en Love is in the Air, Kerem ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido, un hombre con principios y alguien que, según muchos, tiene un encanto magnético. Y claro, como todo en la vida, ese encanto también tiene su precio, la constante atención de los medios y, por supuesto, el interés en su vida personal. Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor sobre su paternidad? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo comenzó con un rumor, un susurro, una pequeña chispa que rápidamente se convirtió en un incendio forestal en las redes sociales. La especulación comenzó a raíz de una foto. Sí, amigos, una simple foto aparentemente inocente fue suficiente para desatar la locura. En esta imagen, Kerem aparecía con una mujer. Y no cualquier mujer. Se rumorea que la mujer en cuestión es alguien muy cercana a él, pero hasta ahora no se ha confirmado oficialmente. La fotografía mostraba a Kerem con una sonrisa y aparentemente abrazando o tocando a la mujer en cuestión, y muchos interpretaron esto como una posible señal de algo más que amistad. Pero claro, el chisme no se queda ahí. La historia se fue construyendo a base de supuestos, rumores y elucubraciones. La foto dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos medios, en un intento por generar más tráfico, comenzaron a hablar de una posible relación sentimental, de una secreta novia, y por supuesto, de un posible embarazo. Las redes sociales se encendieron. Los fans de Kerem, por un lado, expresaban su alegría y emoción, imaginando a Kerem como padre. Otros, más cautelosos, pedían prudencia y esperaban una confirmación oficial. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial. Kerem Bürsin, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ni él ni su supuesto círculo cercano han confirmado ni negado los rumores. Y como siempre, el silencio en este tipo de situaciones es lo que alimenta la curiosidad y la especulación. La intriga, el misterio, ay, amigos, eso es lo que nos engancha. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Kerem Bürsin es un hombre muy popular, y que su vida privada genera gran interés. Sabemos que la foto existe, y que ha desatado una ola de rumores. Sabemos que sus fans están ansiosos por saber la verdad. Y sobre todo sabemos que el mundo del entretenimiento, y en particular el de las telenovelas turcas, es un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Las noticias vuelan, se transforman, se exageran, es un festival de información. Ahora bien, ¿qué podemos pensar al respecto? ¿Es posible que Kerem vaya a ser padre? Por supuesto que es posible. Es un hombre soltero en una edad adulta, y con una vida personal que puede ser tan compleja como la de cualquier otra persona. La vida da muchas vueltas, amigos, y nunca se sabe lo que el destino nos tiene preparado. Imagínense la escena, Kerem, radiante, sosteniendo a su bebé, ¡ay, qué ternura! Pero claro, no podemos dejarnos llevar por la emoción, ¿verdad? Hay que ser realistas y esperar a que la información sea confirmada. Pero, ¿debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales? Absolutamente no.
Hay que ser cautelosos y esperar la confirmación oficial antes de dar nada por sentado. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan, nos informan, nos entretienen. Por otro, pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores infundados y, en algunos casos, incluso el acoso. Hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y compartimos. Es importante recordar que la vida de las celebridades, por más pública que sea, sigue siendo privada en muchos aspectos. Y que a veces los rumores y las especulaciones pueden dañar la imagen de las personas, o incluso afectar sus vidas personales. Imagínense la presión que debe sentir Kerem en este momento. Todos los ojos puestos en él, analizando cada movimiento, cada gesto, cada palabra, Es algo que no todos podrían soportar. Por eso es crucial ser respetuosos y evitar difundir información falsa o no confirmada. La empatía, amigos, es clave en estos casos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones sentimentales, los embarazos, los matrimonios, todo puede suceder. Pero al final del día, lo importante es respetar la privacidad de las personas y ser conscientes de que las redes sociales y los medios de comunicación pueden distorsionar la realidad. La verdad es que no sabemos lo que pasa en la intimidad de cada persona. Y a veces es mejor no saberlo. Dejar que las cosas fluyan sin presionar ni invadir la vida de los demás. Y ahora hablemos un poco de las posibles reacciones ante esta noticia, si se llegase a confirmar. Como mencioné antes, los fans de Kerem se dividirían, seguramente, en dos grupos principales. Por un lado, tendríamos a aquellos que celebrarían la noticia, expresando su alegría y felicitando a Kerem. Imaginemos la cantidad de comentarios positivos, de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad para él y su familia. Qué bonito sería ver esa ola de cariño y admiración. Por otro lado, tendríamos a aquellos que quizás sentirían un poco de nostalgia, o incluso de tristeza. Ver a su ídolo convertirse en padre puede generar emociones encontradas, especialmente en las fans más jóvenes. ¡Ay, el corazón de fan! ¿Cuántas veces nos ha jugado malas pasadas? Pero al final del día, creo que la mayoría de las personas desearían lo mejor para Kerem, y lo apoyarían en esta nueva etapa de su vida. El amor incondicional, la admiración, es lo que hace grande a una base de fans. También, claro, habría que considerar las posibles implicaciones en su carrera. ¿Cómo afectaría la paternidad a su trabajo? ¿Afectaría la frecuencia de sus proyectos? ¿O por el contrario, lo impulsaría aún más en su carrera, atrayendo a nuevos públicos y generando más interés en sus proyectos? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Kerem es un actor muy talentoso y profesional. Estoy segura de que sabría equilibrar su vida personal y profesional de la mejor manera posible. La paternidad podría ser una fuente de inspiración para él, incluso podría impulsar su creatividad, ¿quién sabe? Tal vez decida enfocarse en proyectos más familiares, o simplemente, la experiencia de ser padre lo enriquecerá como persona y como artista. Todos son posibilidades. En cuanto a la mujer en cuestión, si se confirmase que es la madre del posible bebé, la atención mediática se centraría en ella. Se especularía sobre su identidad, su profesión, su relación con Kerem, y todo lo relacionado con su vida personal. La presión mediática podría ser inmensa, y es crucial que se le respete su privacidad, y que se le permita vivir esta nueva etapa de su vida con la mayor tranquilidad posible. Amigos, debemos ser empáticos. La vida de una persona, que no está acostumbrada a la fama, puede cambiar por completo. Necesita apoyo, comprensión y respeto. Es importante recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona. Y esa persona tiene sentimientos, emociones y el derecho a su propia vida. Respetar la privacidad es fundamental, especialmente en situaciones como esta. En resumen, amigos, el rumor sobre la paternidad de Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales, pero hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Debemos ser cautelosos y esperar a que el propio Kerem o su círculo cercano se pronuncien al respecto. Mientras tanto, podemos seguir soñando, especulando y disfrutando de la emoción que genera este tipo de noticias. Es parte de la magia del mundo del espectáculo. La verdad es que sin importar si el rumor es cierto o no, todos estamos ansiosos por conocer la verdad. La expectación es alta, la curiosidad está a flor de piel, y el mundo del entretenimiento está a la espera de la confirmación oficial.
Pero, ¿qué pasaría si el rumor fuera falso? Si todo se tratara de una simple especulación. Bueno, creo que en ese caso, la situación se resolvería rápidamente. Kerem podría hacer una declaración, desmintiendo la noticia, y todo volvería a la normalidad. Las redes sociales se calmarían, los fans respirarían tranquilos, y la vida seguiría su curso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Kerem decida no pronunciarse al respecto. Podría optar por el silencio, por no hacer declaraciones, por mantener su vida privada alejada del ojo público. Y en ese caso, la especulación continuaría, los rumores persistirían, y el misterio se mantendría. En cualquier caso, lo importante es que todos seamos respetuosos, que evitemos difundir información falsa, y que esperemos la confirmación oficial. La vida de Kerem es suya, y él tiene derecho a decidir cómo quiere llevarla. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar de Kerem Bürsin en los próximos meses? Bueno, eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Kerem seguirá siendo un actor talentoso, un hombre carismático, y una figura muy querida por sus fans. Sea cual sea la verdad detrás de este rumor, estoy segura de que Kerem seguirá brillando con luz propia, y que seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Le deseamos lo mejor, y esperamos que, sea cual sea su decisión, sea feliz y esté rodeado de amor. Y eso es todo por hoy, bellezas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de la bomba que ha explotado en redes sociales, de los rumores, de las especulaciones, y de todo lo que rodea la posible paternidad de Kerem Bürsin. Recuerden que la información es importante, pero el respeto y la prudencia, aún más. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema, si crees que Kerem será papá, y qué esperas de su futuro. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, pero el chisme es mucho más divertido con ustedes. Adiós.